Hermanos, muy buenas tardes o buenas noches, como depende cómo está por allá. Tengo aquí las 6 de la tarde con 00 minutos. Y bueno, hoy día es junio 4 del 2022. 2022, junio 4 del 2022. Eh, Hoy día tenemos un tema que está relacionado con todo lo que he estado hablando últimamente acerca de la herencia cristiana de los Estados Unidos. Y bueno, hoy día tiene que ver con la educación. ¿Ok? Hoy día tiene que ver con la educación en los Estados Unidos en sus inicios. Muy importante, muy interesante. Desde la fundación de los Estados Unidos, que tiene que ver con la educación en este país y como un gran contraste con lo que estamos viendo. Pero espero de que esto nos ayude a nosotros a entender algo. Esto es historia, conocer las raíces de la educación en este país, como este país, lo que causó que este país sea uno de los mejores países y poderosos al mismo tiempo, y cómo en este momento estamos viendo que políticos que odian prácticamente la herencia cristiana están transformándolo, pero no para bien, sino para mal. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que en esta hora, Señor, podamos tener entendimiento para poder conocer acerca de lo que está pasando y el origen de los Estados Unidos en cuanto a la educación. Así te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, título, la fundación de la educación en los Estados Unidos de América. Propósito es que usted, al terminar esta plática, usted sepa cuál es el fundamento de los Estados Unidos en la educación. Es muy importante que usted sepa para entender lo que está pasando. Cuando los colonos vinieron a América, ¿no? Ellos sufrieron prácticamente persecución, ¿no? A manos de otros cristianos en Europa. Increíble, ¿no? Generalmente en Europa, porque ellos vienen de Europa, vienen de Inglaterra en su gran mayoría, donde estaba la iglesia, ah, bueno, hasta ahora sigue por tradición la iglesia anglicana de carácter arminiano. Ellos persiguieron a los puritanos, ellos persiguieron a los separatistas, persiguieron a todos aquellos que se negaron a someterse a la autoridad episcopal de la iglesia anglicana. Entonces, prácticamente los que vienen aquí en el siglo XVII, ¿no? Eran prácticamente en su gran mayoría llamados puritanos calvinistas. Increíble, porque si uno dice quiénes les perseguían, no eran ateos, eran otros cristianos, pero de la iglesia anglicana en Europa. ¿No es algo irónico que cristianos tienen que realmente haber huido de Inglaterra porque eran perseguidos por otros cristianos? Pero así fue, o sea, así fue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Europa empezó a moverse, eh, a salir de tales abusos durante el tiempo de la Reforma, ¿no? Aparecieron líderes, por ejemplo, porque esto parte de la Reforma. Martín Lutero. ¿Quién no conoce a Martín Lutero? Martín Lutero es conocidísimo. Todos conocen a Martín Lutero. Ateos, agnósticos, marxistas, socialistas, obviamente cristianos, católicos, de todos. Todos conocen. Martín Lutero es una figura histórica, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista ah, religioso, pero también político, social y hasta económico. ¿Ok? Otros, los que le siguen fueron, por ejemplo, John Wycliffe, el que tradujo la Biblia al inglés vernacular, muy conocido también, inglés. John Huss, de donde viene la secta de los husitas. William Tyndale, también lo mismo. Y otros. Y obviamente el gran humanista teólogo
Juan Calvino. ¿Quién no va a conocer también a Juan Calvino? Al igual que Lutero, Juan Calvino es conocidísimo. Padre de el presbiterianismo en Escocia, padre de los hugonotes en Francia, padre de los puritanos en Inglaterra y padre de los Estados Unidos de América. Sí, así como lo escucha, así como lo escucha. El origen teológico, filosófico, cultural de este país parte de un ginebrino. De un ginebrino, sí, su nombre, Juan Calvino. Tengo material en mi blog, pueden verlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Todas estas personas que mencioné tenían en común de que ellos estaban justamente luchando para que la gente conozca las escrituras. Todos ellos sabían de que había un elemento fundamental que sería la razón o la causa para que los cristianos en Europa salgan de la ignorancia, y se llama educación. La educación es fundamental. Si no hay educación, un pueblo realmente perece en la ignorancia. ¿Ok? Todos ellos sabían de que un pueblo ignorante, iletrado, no sirve para nada. Entonces ellos tenían que educar a la gente. Juan Calvino fue un gran educador, y los demás de los reformados también, ¿no? Porque eso daba lugar, la ignorancia, a muchos abusos civiles que sucedió en Europa, ¿no? Cuando vinieron aquí los colonos europeos a la parte de América, el Atlántico norte de América, ¿no? Ellos vinieron de Europa habiendo sido ya expuestos a las enseñanzas de Juan Calvino. No eran ignorantes. Los que vinieron aquí fueron hijos de la Reforma Calvinista. ¿Ok? Eso hay que entenderlo bien. Los que vinieron aquí fueron hijos de la Reforma Calvinista. Presbiterianos de Escocia, puros presbiterianos, puros, puritos, purititos. Puritanos de Inglaterra, calvinistas, hugonotes de Francia. O sea, no vinieron de segunda categoría, ¿ok? Vinieron la crema y la nata de la Reforma aquí, en el Atlántico, en el siglo XVII. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, ¿ok? Yo quiero que presten atención muy bien. Ahora, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el principio, entonces, ellos decían, tenemos que educar. Y una de las formas de educar, ustedes saben, es a través de la escuela. Ok. En Massachusetts, en el año 1642, ellos pasaron una ley, los puritanos, en 1642, y luego en Connecticut, 1647, se llamaba la ley de Satanás, el antiguo mentiroso o engañador. Así se llamaba la ley de educación. La ley de Satanás, el antiguo mentiroso o engañador. Y uno dice, ¿con qué clase de ley es esa? Bueno, vamos a explicar por qué los puritanos pusieron eso. ¿Ok? La idea era prevenir el abuso de poder por el cual se había impuesto a gente que no conocía la Biblia. Eso ya está apuntando a un proceso de educación. Esta ley de la escuela pública explicaba no solamente por qué los estudiantes necesitan la educación, pero también cómo se tiene que adquirir esa educación, ¿no? Y así dice lo siguiente: siendo el proyecto principal de Satanás, el antiguo engañador, mantener a los hombres lejos de las escrituras, como en los tiempos antiguos, se ordena a partir de ahora, por lo tanto, que después que el Señor haya incrementado, ¿no?, el número de colonos de 50 personas, ¿no?, en la localidad, entonces ellos van a crear en su propia localidad una escuela para enseñar a tales niños, ¿ok?, a escribir y a leer. Y también se ordena, además de eso, que donde haya cualquier pueblo, ¿no?, se va a incrementar, y que
se incremente el número a 100 familias, ¿no? Ellos van a crear una escuela de la gramática para instruir a los jóvenes con el propósito de que puedan ser capaces de entrar a la universidad. Entonces vemos desde el principio que la ley de 1642 y 1647, que se llama la ley de Satanás del antiguo mentiroso en Massachusetts y Connecticut, fue la primera ley de la escuela pública basada en una cosmovisión bíblica. No solamente entenderlo, sino también cómo se iba a incorporar. Porque dice aquí, vuelvo a repetir, que Satanás tiene como propósito que los hombres no conozcan las escrituras. Escuela pública, la original, por eso que Dios bendice a esta nación y lo ha bendecido y lo sigue bendiciendo por ellos. No por el gobierno actual, que no sirve absolutamente para nada, sino por ellos, por estas personas que vinieron aquí. Eso se tiene que entender, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos hacen su plan, ¿no?, de una escuela pública, ¿no? Cuando son 50, entonces van a enseñar a tales niños a escribir y a leer. Pero cuando ya son 100, van a crear una escuela ya propiamente dicha, ¿no?, con el fin y el propósito de que cuando se les enseñe y terminen, entonces puedan ser ellos ya capacitados de entrar a la universidad. No era algo raro realmente, ¿no?, para las leyes de la educación en los americanos enfatizar la necesidad de conocer las escrituras en cada escuela pública. Era una necesidad, así era, ¿ok? Por ejemplo, en 1690, la ley de Connecticut, 1690, declaró que la legislatura va a observar que, eh, que observando, decía ellos, que hay muchas personas incapaces de leer en inglés, en la lengua materna, y por lo tanto incapaz de leer la palabra de Dios. Mire, claro, un analfabeto no podía leer el inglés, entonces menos va a poder leer la Biblia. Entonces ellos dicen, ¿no? Se ordena, mire, 1690, se ordena a todos los padres y a los maestros, ¿no?, se ordena a todos los padres y maestros que hagan que sus respectivos hijos y siervos, ¿no?, que sean capaces de leer, sean enseñados a leer la Biblia en el idioma inglés. En el idioma inglés. O sea, esto es un proceso de alfabetización, el proceso de educación. Entonces, ellos tenían que leer, aprender a leer la escritura. Y la única forma de ayudarles o que sepan aprender, que sepan leer la escritura, es que ellos sepan leer en inglés, que era la lengua madre, en inglés. Eso se aplica inclusive hasta ahora. La lengua de uno es el español. ¿Ok? Pero fíjese cómo el énfasis de los puritanos de ese tiempo en la educación, en donde la razón es tienen que aprender a leer para que lean la escritura, ¿no? La preocupación que causó esta ley educacional se hizo porque existían muchas personas que eran iliteratos, o sea, analfabetos, que eran incapaces de poder leer la palabra de Dios. Entonces ellos no querían un pueblo como sucedía, por ejemplo, en Europa medieval, que la gente era ignorante. Ellos querían que la gente sepa leer en su lengua materna para que lean las escrituras en su lengua materna. Ese es el principio de la educación en los Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, cuando se pregunta cuál fue la educación, la razón, y esto lo sabemos aquí, ¿no? Cuando uno estudia en las universidades aquí, se estudia la educación en los Estados Unidos, ¿no?,
Uno entra aquí a los principios y se da cuenta que los puritanos tenían como propósito enseñar que todos lean, que todos sean realmente alfabetos, no analfabetos, que sean literatos, que estén bien educados y que conozcan la gramática inglesa para que lean la Biblia en el inglés. ¿Ok? Entonces, desde el principio, la educación en los Estados Unidos estaba bien ligada al cristianismo protestante. O sea, era imposible para los colonos puritanos enseñar a leer o educar sin el cristianismo. Educación era cristianismo, cristianismo era educación. Así fue por 350 años. Así es como que la escuela pública nace en este país, enseñando a leer para que puedan ellos leer las escrituras. Porque el propósito del puritano era que los colonos sean personas preparadas y que ellos sepan leer las escrituras. Entonces, esto era evidente, inclusive porque recuerde que de ahí, entonces tenían que ir a la universidad. La universidad que estaba ahí era la Universidad de Harvard, fundada por puritanos. Recuerda que los puritanos eran personas muy educadas que vinieron de Inglaterra. Eran profesores, eran jueces, eran abogados, eran teólogos, eran hasta científicos. Eran personas muy, pero muy educadas que vinieron de Europa, ¿no? A esta colonia. Entonces ellos forman la primera universidad, ¿no? La Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tenía principios. Uno de sus principios era esto, ¿no? Que cada estudiante se le instruya claramente, dice aquí, ¿no? Y que se le presione de una manera diligente a considerar bien el propósito y el fin de la vida de cada uno de ellos. El propósito de la vida, ¿no? Y los estudios, fíjese, esta es la Universidad de Harvard. El propósito de la vida de los estudiantes y del estudio es conocer a Dios y a Jesucristo, quien es la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la Universidad de Harvard. ¿Ok? Esto es la Universidad de Harvard. ¿De dónde sacaron esta idea los puritanos? Porque los puritanos vinieron de Inglaterra, totalmente empapado su mente de toda la teología de Juan Calvino, que él enseñó en los institutos de la religión cristiana. Los puritanos eran calvinistas a hueso colorado, igual que los presbiterianos, igual que los hugonotes. Ellos traen a los Estados Unidos toda la teología pactual pura, sin alteraciones. Ellos tenían una teología igual que la que Calvino enseñó en su academia allá en Ginebra en el siglo XVI. Bueno, ellos, los hijos de Calvino, presbiterianos, hugonotes, puritanos, vienen aquí con todo ese material teológico para ponerlo en práctica. Entonces, en la educación, en la Universidad de Harvard, ellos dicen justamente lo que dice más adelante la confesión de Westminster, porque dice conocer a Dios y a Cristo, que es la vida eterna. Y, por lo tanto, poner en Cristo, ¿no? Como el fundamento y el único fundamento de todo conocimiento y doctrina sana. Universidad de Harvard. Era imposible educar en la Universidad de Harvard si no se daba a entender que el fundamento del verdadero y sano conocimiento y doctrina está fundamentado en Jesucristo. Y viendo que el Señor solo da sabiduría, es el único que da sabiduría, que cada uno seriamente, ¿no?, decida a sí mismo en una oración en secreto y en privado, buscarle solamente a Él. Proverbios 2:3. Fíjese. O sea, para ser parte de la universidad, no como ahora, ¿no? Uno tenía que orar y decir, Señor, en el nombre de Jesús,
voy a entrar a estudiar medicina. Pero sé que tú eres la fuente de todo conocimiento y verdad. Sé que a través de ti y nadie más se adquiere el verdadero fundamento del conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Reconocerlo. Hoy en día, el que haga esto lo vean de loco. Este está mal, está loco. Mándenlo a un psiquiatra. Pero era tan normal en la Universidad de Harvard. Normal. ¿Qué más dice? Dice, cada uno se va a ejercitar a sí mismo. Número uno, la práctica. Leer la escritura. Escuche bien, leer la escritura 2 veces al día. 6 de la mañana, los estudiantes de la Universidad de Harvard se levantaban a leer la Biblia. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí. Sobre mí ha descendido tu mano, Señor. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud. Primera lectura. Van a la clase, estudian gramática, latín, griego, estudian matemática, estudian todo. Luego, más tarde, la segunda lectura, ¿no? Que ellos tienen que leer un pasaje de la Escritura. Tenían un manual donde ellos tenían que seguir. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. A sus discípulos le preguntaron, Rabino, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Jesús le respondió, ni este pecó, pero tampoco sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Segunda lectura. Universidad de Harvard. Todos leían. Muy bien. E iban y tenían que entrar con mucho respeto, hacer la oración y dormir callados, respetando el recinto de la universidad, respetando a todos. Universidad de Harvard. ¿Ok? ¿Y qué más decía ahí? Dice, y por lo tanto, él al día siguiente va a dar cuenta de su proficiencia bíblica. Oiga, pero eso no era para los que estudian teología, no, para los que estudian de todo. Tenían que demostrar, si no, no podrían graduarse, de que conocen su materia que estaban estudiando y también las escrituras. Por eso que durante 300 años, la mayoría de los profesionales en los Estados Unidos, ¿no?, conocían la Biblia aparte que conocían medicina, biología, leyes, magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en la Universidad de Harvard, usted tenía que conocer la Biblia antes de graduarse. Los requerimientos de Harvard cambiaron un poco en algunos años, ¿no? Por ejemplo, en 1790, casi 100 años después, dice, todas las personas de cualquier grado que están residiendo en la escuela, en la universidad, y también los que todavía no se gradúan, atenderán a la adoración a Dios en la capilla de la universidad 2 veces por semana, 2 veces al día. Una en la mañana. Estás estudiando, sí, estoy estudiando leyes, quiero ser abogado. ¿Y a dónde vas? Tenemos hoy día reunión en las mañanas en la Universidad de Harvard, en la capilla. Todos tenemos que ir en la mañana. Estudiaban toda la tarde, le dice, ¿y ahora a dónde vas? Bueno, esta es la segunda reunión en la capilla de todos los estudiantes de Harvard. Yo quiero ser científico, pero como es una universidad protestante calvinista, tenemos que ir a conocer la Biblia. Y todos iban con su Biblia. Así era. Y dice aquí, dice, todos los alumnos y estudiantes, el día sábado en la tarde,
antes del día del Señor, que es el domingo, tienen que dejar aparte todas sus diversiones, tienen que poner aparte todos sus libros y de una manera cuidadosa prepararse para sus deberes religiosos para el día siguiente, que es Día del Señor. O sea que para sábado, por ejemplo, 3 de la tarde, si uno está porque se divertían, como es natural, y decían, bueno, compañeros, mañana es Día del Señor, paremos de divertirnos, ya no hay que estudiar, y más bien meditemos nuestro espíritu, nuestra alma, porque mañana, Día del Señor, tenemos que ir a la capilla. Sin excepción, todos al día siguiente iban a escuchar el mensaje de la iglesia. Entonces, de esta forma, la Universidad de Harvard dedicó a su propósito, ¿no? Tenía dos visiones muy importantes. La razón que ellos, y esto es la misión, su lema de la Universidad de Harvard. Uno, para la gloria de Cristo, la primer lema. La Universidad de Harvard, para la gloria de Cristo. ¿Ok? Por eso que Dios bendijo a los Estados Unidos de una forma increíble. Y el segundo lema, por Cristo y por su iglesia. Ahora, eso me recuerda a algo presbiteriano, claro, porque eran presbiterianos y eran puritanos. Por la corona de Cristo y su gloria, decían los presbiterianos en Escocia. Y ya que la confesión de Westminster son los distintivos presbiterianos, y la Universidad de Harvard, habían presbiterianos y puritanos, entonces dijeron, bueno, esta universidad es para la gloria de Cristo, y para la gloria de Cristo y su iglesia, ¿no? Entonces la escuela, en su filosofía, produjo grandes signatarios de la independencia de Estados Unidos. John Adams, John Hancock, Elbridge Gerry, John Pickering, William Williams, Rufus King, William Hooper, William Ellery, Samuel Adams, Robert Treat Paine y otros más grandes fundadores de los Estados Unidos. Harvard ahora es una de las universidades más prestigiosas en todo el mundo, junto con Yale, junto con Cambridge y junto con Oxford de Inglaterra. 1692, a través de los esfuerzos del reverendo James Blair, del colegio de William and Mary, que fue fundado en el estado de Virginia, dice este colegio: la juventud puede ser piadosa o debe ser piadosa a través de buenas cartas, a través de buenas maneras, y que la fe cristiana sea propagada para la gloria del Dios Todopoderoso. Esa es la Universidad de William and Mary. Todavía está en Virginia esa universidad. ¿Ok? En el año 1792, la Universidad William and Mary dice esto: los estudiantes van a atender reuniones de oración en la capilla, estudiantes, en el tiempo señalado, ¿no? Y van a ir de una forma humilde. No tienen que ir vestidos pomposamente, porque ese día es el día de adoración pública de Dios. Fíjese, porque muchos estudiantes, no es que, claro, tenían que irse bien vestidos, pero muchos ya como que eran muy extravagantes en sus vestimentas. Entonces la universidad puso una regla, porque la mayoría de ellos, estamos hablando de 1792, muchos padres eran afluentes. Y le dicen, no, vístanse normal, con humildad, porque es día del Señor. ¿Ok? Así era que les decían. 1699 fue fundada la Universidad de Yale. Se escribe Yale con Y, se pronuncia Yale, por 10 ministros puritanos. Voy a repetirlo. En 1699 la Universidad de Yale es fundada por 10 ministros puritanos. 10. ¿Para qué? Y aquí está el propósito. Para plantar y bajo la bendición divina, propagar en este lugar
desierto la religión bendita de la Reforma protestante. Más claro que el agua no se puede decir. Déjeme repetirlo. La Universidad de Yale fue fundada por 10 ministros protestantes. ¿Para qué? Para que bajo la bendición divina se propague en este desierto, ¿no?, la bendita religión reformada protestante, calvinista. Cuando las clases empezaban en 1701, en Yale, por ejemplo, ¿no?, las escrituras se leían en la mañana y en la tarde, así como en la Universidad de Harvard. La mayoría de los estudiantes eran de familias puritanas y presbiterianas. En las mañanas, hijo, que vas a estudiar biología. Muy bien, biología. Pero vamos a leer primeramente la Biblia antes de empezar. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Luego en la tarde, otra lectura de la Biblia. Sí, tenemos que leer. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estaba airado conmigo, se apartó tu ira y me has consolado. Entonces, todo eso se hace en la Universidad de Yale, ¿no?, en la mañana, para hacer leída por los estudiantes en un momento de oración. O sea, cada estudiante tenía un momento de oración en la Universidad de Yale. De esta manera, ellos se esforzaban en la educación para que los estudiantes sean promovidos con diligencia en sus estudios y, escuchen bien lo que dice, la pureza de la religión. Oiga, esto es increíble. Dios bendijo a toda esa generación, ¿no? En 1720, la Universidad de Yale obligó a sus estudiantes a que vean a Dios, el dador de toda sabiduría, ¿no?, que cada estudiante, aparte de su oración secreta, que lo hace en la universidad, también pida por sabiduría, ¿no?, y que esté presente en la mañana y en la tarde en la oración pública en el salón de la universidad a la hora acostumbrada. Ahora, esto es bien interesante porque eso estamos hablando de 1720. Ya pasó casi 100 años, fíjese, y se seguía. Durante todos esos 100 años, pasaron como 2 generaciones, todos ellos en las universidades salían con su profesión, pero con un alto grado de conocimiento teológico y piadoso. Porque no solamente era leer la escritura, pero también era un momento de oración privada y pública. Prácticamente la influencia del puritanismo. En 1743 y en 1755, la Universidad de Yale ordenaba a sus estudiantes que sobre todo sus propósitos en los estudios tienen que mantener la vista, ¿no?, en obtener una concepción clara de las cosas divinas para que les guíen a un conocimiento sabio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso es lenguaje presbiteriano. El conocimiento salvífico de Dios. Esa es doctrina presbiteriana. El conocimiento salvífico de Dios y de su Hijo Jesucristo. Oiga, estamos hablando de la Universidad de Yale. En 1787, la Universidad de Yale declara que todos los estudiantes se les requiere vivir una vida religiosa sin vicios. Oiga, te imaginas, esta es universidad, ¿ok? Ellos en su regla están que todos los estudiantes no tenían que estudiar ahí, no tenían que ser viciosos y vivir su religión, ¿ok?, de acuerdo a la palabra de Dios, de una forma diligente, leyendo las Sagradas Escrituras, que es la fuente divina de la verdad, y constantemente atendiendo a todas las reuniones de religión. Todos los estudiantes están obligados, no de que no, que aquí libertad de expresión, no. Todos los estudiantes de la Universidad de Yale están obligados a atender
a la adoración divina en la capilla de la escuela el día del Señor. No de que no, es que mira, mi libertad de conciencia me impide. No, tonteras. Estás en la Universidad de Yale, día del Señor, a adorar a Dios públicamente y con respeto. Tienes que haber leído la Biblia, atender las 2 reuniones en la mañana y en la tarde a la universidad, para que te prepares el sábado, no diversión, nada de escuela, preparar tu alma, porque el primer día de la semana, que es el domingo, vamos todos a la capilla de la escuela a escuchar y adorar a Dios. Y también tienen que estar preparados para los días de ayuno. ¿Cómo dijo, hermano? Ayuno. Pero, ¿eso es iglesia o qué? No, no, es universidad. La Universidad de Yale, los estudiantes tenían por deber y obligación ayunar y también tener reuniones de acción de gracias. De ahí vienen las acciones de gracias que hacemos aquí en Estados Unidos el 4 de noviembre de cada año, ¿no? Señaladas por la autoridad pública, nada de que violación de derecho y Estado como están haciendo de iglesia y Estado como hacen los demócratas mentirosos en los Estados Unidos, ¿no? Todo esto es una patraña que están haciendo aquí en los Estados Unidos de que, no hay que orar en la iglesia, perdón, en la escuela, no lectura de la Biblia, no 10 mandamientos. Es pura patraña comunista que engañan a los también que no tienen conocimiento. Porque estamos viendo aquí que la misma universidad, inclusive las raíces de la escuela pública, tenían que tener, no solamente creer en Dios, Jesucristo, vida de oración y leer las escrituras. Sí, y lo hicieron así. Fue esta escuela y su filosofía lo cual produjo de la Universidad de Yale, ¿no? Signatarios como Oliver Wolcott, William Livingston, Lyman Hall, Lewis Morris, Jerry Ingersoll, Philip Livingston, William Samuel Johnson y otros tantos patriotas, padres fundadores distinguidos. En 1746, la Universidad de Princeton. ¿Quién fundó la Universidad de Princeton? Los presbiterianos. Presbiterianos. Y lo voy a decir despacio. Los presbiterianos fundaron la Universidad de Princeton, 1746, con el reverendo Jonathan Dickinson. Era su primer presidente. Él siguió una larga línea de ministros ilustrosos que sirvieron como presidentes, incluyeron Aaron Burr, Jonathan Edwards. Miren, Jonathan Edwards. ¿Quién no conoce a Jonathan Edwards? Samuel Davis, Finley. Todos estuvieron realmente envueltos en el primer gran avivamiento de los Estados Unidos, 1740. Su presidente precedió la revolución, que fue el doctor John Witherspoon. Él firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y era muy reconocido ministro presbiteriano. Miren los requerimientos de entrar a la Universidad de Princeton. Cada estudiante atenderá a reuniones de adoración en la sala de la escuela de la universidad. Lo hará en las mañanas y lo hará en la tarde, igualito que las otras universidades, a las horas señaladas, y se comportará con mucha seriedad, con mucha reverencia, durante todo el servicio. ¿No? Biblia. Abrir la Biblia, con mucha reverencia, con mucha solemnidad, con mucho respeto, en la Universidad de Princeton. ¿Qué más dice aquí? Atenderá los días de adoración, primer día de la semana. Además, también practicará adoración religiosa, ¿no? En el día de reposo o el primer día de la semana. Se le va a asignar a cada clase ciertas prácticas para su instrucción de la religión, de acuerdo a su edad y también de acuerdo a su posición dentro de sus compañeros de clase. No estudiante que pertenezca a alguna clase va a tener que no ir. En otras palabras, la Universidad de Princeton, nadie podía decir, no,
no voy a ir mañana, voy a ir No, 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 no había eso. No, no, no había eso, no existía. Mañana y tarde, todos los días, oración privada, oración pública, y luego tenía que hacer prácticas religiosas el día del Señor, y luego de ahí todos los estudiantes, sin excepción, no había de que, bueno, yo por ahora me voy a quedar, no sé, en ese tiempo no había televisión, no sé cuáles eran las diversiones, pero no, todos tenían que ir porque era la Universidad Presbiteriana de los Estados Unidos, la Universidad de Princeton. Hasta ahora existe. Es una de las más, diríamos, conocidas a nivel mundial, prestigiosa universidad. Allí enseñó Albert Einstein, el científico, ¿no? De ahí salieron James Madison, Richard Stockton, Benjamin Rush, Gunning Bedford, Jonathan Dayton. Muchos de esos te dirán, pero ¿quiénes son? Son los que firmaron la Declaración de Independencia. O sea, ya vemos que muchos salieron de los puritanos, Yale, Harvard, and William and Mary, ahora de los presbiterianos. Toda esta gente que firmaron eran puritanos y presbiterianos. Inclusive había un católico ahí. Sí, había un católico. 1754, el colegio de Dartmouth. Vamos a ver. 1754. ah, en New Hampshire. Fue fundada por el reverendo Eleazar Wheelock. Dice eso. eh, Él educó a un gran número de los hijos de los indios nativos, ¿no? Con el propósito de que ellos, los hijos de los nativos, lleven el Evangelio de Cristo en su propio lenguaje nativo y compartan, diseminen el Evangelio y el conocimiento del gran Redentor Jesucristo entre todas sus tribus. Fíjese. Y por lo tanto, el Colegio Universidad Dartmouth se establece para la educación y la instrucción de los jóvenes en lectura, en escritura y en todas las partes del saber, lo cual va a ser necesario de una forma efectiva la civilización y la cristianización de los hijos de los nativos. Oiga, pero qué plan maravilloso, educar con el Evangelio, ¿no? En el año 1754 se funda en Nueva York el Colegio King, ¿no? Que luego se cambió al Colegio Columbia. Sí, así como el país Colombia, con la diferencia que es la U en el medio, ¿no? En 1787. Dice, no candidato a esta escuela, escuche bien, no se admitirá ningún candidato al menos que sea capaz de entender inglés. Ahora, mire lo que dice aquí, esto es algo que increíble. Voy a decir al principio, pero escúcheme, no se admitirá a esta escuela, que era universidad, a nadie al menos que pueda entender inglés y aquí viene, pueda leer los evangelios. Y dirá, ok, está bien, qué bueno, pero no queda ahí. Que lo lea los evangelios en griego. El que no leía los evangelios en griego no era admitido a la escuela o universidad. ¿Me entendió? Y dice así, ¿no? También se espera que los estudiantes que son admitidos porque pasaron, hablan griego, atiendan a las reuniones de adoración los domingos. Fíjese, hoy en día ya no hay eso. Por eso que los 300 primeros años eran así. Cuando empezó su discurso, no, el padre de la nación, Samuel Johnson, dijo lo siguiente: en este día, damas y caballeros, hemos recibido la educación pública, el propósito del cual ha sido calificarlos a ustedes y a los mejores a que sirvan a su creador y que sirvan al país. Fíjese,
Ustedes tienen grandes deberes. Ustedes son sensibles y ustedes deben al cielo, a su Creador y al Redentor Jesucristo todo lo que tienen. Oiga, qué tremendo es esto. Ya me está haciendo vibrar a mí. Que esto sea para siempre y que esté presente en sus mentes y sea ejemplificado en la vida y conducta de cada uno. Grábenlo muy profundo en sus mentes, los principios de la piedad para Dios y en reverencia teman su santo nombre. Esta es universidad, ¿eh? El temor de Dios, recuerden, es el principio de toda sabiduría. Recuerden también que ustedes están redimidos por la sangre del bendito Señor Jesucristo. Oiga, esto es universidad, ¿ok? Que ustedes han sido comprados con gran precio, aún a un precio que no se puede saber cuánto es, por la preciosa sangre del bendito Hijo de Dios, predicador, pero es universidad. Amen, teman, sirvan al Señor como su Creador, como su Redentor, como el Santificador. Conózcanse ustedes mismos con Él y su palabra, en sus ordenanzas santas. Entren profundamente en conocer las Escrituras. Hagan de Él, del Señor Dios Todopoderoso, su amigo, pero también el protector, que sea la fuente de su felicidad, porque la fuente de su felicidad viene a ser la seguridad aquí en esta vida y en la vida futura. Tremendo. ¿Saben que esto lo voy a traducir y lo voy a poner? Lo voy a poner en mi página, porque es algo que es lo que hizo a los Estados Unidos grande. ¿Se imagina que hoy en día con toda esta mafia que está en la Casa Blanca, odian a la Biblia, odian a Jesucristo, odian a las oraciones, odian a la ley de Dios? Están totalmente desentonados de lo que la historia enseña. Esta es la base por la cual Dios bendijo a esta nación. Recuerde que esta nación nace de un pacto, 1630. Escríbanlo, 1630. 1630 nace esta nación. En ese pacto, el pacto es que ellos le piden al Señor que bendiga la nación donde están ellos prácticamente entrando. Pero al mismo tiempo, ellos saben muy bien de que si se olvidan de Dios, todas las plagas vendrán a esta nación. Y realmente es triste porque a partir del siglo XX, 1960 en adelante, 350 años de lectura de la Biblia en las escuelas, oraciones en las escuelas, los 10 mandamientos, ejercicios espirituales, asistencia a la iglesia. Un grupo de ateos, aborrecedores de Dios, 1960, hace poquito nomás, declaran ilegal leer las escrituras en las escuelas. Declaran ilegal hacer una oración. Declaran ilegal poner los 10 mandamientos. Oh, pero sí legalizan la sodomía, transgénero, LGTB, toda la porquería y perversión. Eso sí está bien. Traer a homosexuales para que enseñen. Ateos, marxistas, gente que odia a Dios, gente que odia su palabra. ¿Qué va a enseñar un ateo que odia a Dios a los niños? ¿Virtudes? ¿De dónde? Si ellos no creen en virtudes. Eso se llama la destrucción de una sociedad. El revisionismo histórico, porque existen miles y miles de documentos donde muestran que los Estados Unidos de América nace del corazón de cristianos protestantes calvinistas en un pacto que hacen con Dios. 1766, la Universidad de Rutgers fue fundada a través de los esfuerzos del reverendo Teodoro Fillingussen. Su lema oficial dice: el sol de la justicia
que brille sobre el occidente. El sol de la justicia es Jesucristo. La examinación de otras escuelas y universidades de ese entonces revela los ejemplos mencionados, en donde uno de ellos, por ejemplo, dice, la educación especial superior en los Estados Unidos antes de 1870 se daba en gran medida a colegios de diferentes denominaciones religiosas y se apoyaba a ellos y no el Estado. De los 246 escuelas universitarias fundadas para 1860, oiga, 246 universidades. 246 universidades para 1860. Todas esas universidades para 1870 reconocían como la fuente de la sabiduría y del conocimiento a Dios, a su ley, a Jesucristo. No había de que no se puede orar, violación de escuela y de iglesia y Estado, discriminación. No había esas cosas. George Washington, el padre del país de los Estados Unidos. Los comunistas odian a George Washington. Voy a poner bastante de George Washington. Este es lo que escribió referente a educar a los indios para que sean entrenados en las escuelas de los Estados Unidos. Dice, ustedes hacen bien en desear aprender nuestras artes y nuestra forma de vida. Pero sobre todo, aquí dice George Washington, pero sobre todo aprender de Jesucristo. Esto está tremendo. Estos les harán a ustedes grandes y gente más felices de lo que son. El Congreso hará todo lo posible para asistirlos y ayudarlos en esto, en esta intención sabia. George Washington repite diciendo, por sobre todo conocimiento, aprendan la religión de Jesucristo. Exacto, que hacen es que lo quieren transformar. 1961 prohíben la oración en las escuelas públicas porque dice que ofende. ¿Por qué no quieres que oren? Es que cuando oran Padre Nuestro, mi autoestima se siente mal. 1963, no oraciones, no lectura de la Biblia. ¿Pero por qué te opones a la lectura de la Biblia? Es que cuando leen un pasaje de la Escritura donde dice que Dios es amor, eso me ofende también, porque me ofende y mi autoestima también es malograda. Porque hay los 10 mandamientos en una placa. Cada vez que entro y miro, mi autoestima también se siente destrozada. Lloro porque me siento traumatizado, porque dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, yo soy Jehová tu Dios. Eso como que me hace sentir muy mal. ¿Se dan cuenta de las tonteras que ponen? Oh, pero si viene, aquí está con ustedes, no es señor ni es señora, porque ya sabemos que no existen dos sexos, existen 56 formas de sexo. Él o ella, bueno, no es él ni ella. ¿Cómo es usted? Bueno, yo soy fluido. ¿Cómo? Fluido. Él es, bueno, no es él tampoco. O sea, ¿cómo se le puede llamar? Fluido. Fluido está aquí. ¿Está bien así? Sí, fluido. Pero tampoco yo soy yo, porque yo es casi masculino. Yesei. Yesei, sí, porque soy, no, sei. Yesei fluido. Ok. Esas tonteras sí son bienvenidas. ¿Se dan cuenta? Locuras. ¿Saben qué? Los padres tienen que sacar realmente a sus hijos de las escuelas públicas. Sí,
que saquen a las escuelas públicas, que lo enseñen en su casa. Porque del momento que sacaron que la oración ofende, oiga, una oración va a ofender que tu estima propia que no me hace sentir mal. Y la lectura de la Biblia es que cuando veo la Biblia me siento muy mal, me da dolor de cabeza. Y los 10 mandamientos que está, peor, porque ahí dice, no robarás. Y yo pues no quiero que se sientan mal conmigo tampoco. Eso es lo que se enseña. Ahí empezó todo el problema, ¿no? Dice, bueno, con eso termino aquí, hermanos. Así que esto fue algo muy ligero, algo breve, de lo que fue la educación original pública y en las universidades en los Estados Unidos. Alguien por ahí me preguntó cómo es ahora. No, ya no se hace esto ahora. Ahora las universidades que acabo de mencionar lamentablemente han caído en manos de ateos, ¿no? De transgéneros, yo no sé, ¿no? De hombres que se creen mujer en cuerpo de hombre y mujeres que tienen al hombre dentro de su cuerpo. Sí, sí, así dicen. Yo soy, ¿cómo te llamas tú? Marta. Pero no soy Marta. ¿No? Es que hay un hombre dentro de mí. Como, como que, no se ría, hay un hombre dentro de mí. O sea, mi cuerpo no soy yo. Mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no es mío, sino el otro que está dentro de mí. Y lo que yo hablo tampoco soy yo, porque el que habla a veces como que no quiere hablar. O sea, eso soy yo. ¿Se dan cuenta la idiotez y la tontera que enseñan en las escuelas? Es totalmente fuera de lugar. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender, Señor, que estos tiempos están totalmente peligrosos, pero que nos mantengamos fieles en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y mañana, día del Señor, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.